había una sombra enorme, encorvada y con una bata vieja. Se arrastraba rápido de un lado al otro. Bienvenidos a otro misterio más. Hoy escucharás 3 historias donde la oscuridad se mezcla con la envidia, los secretos y lo desconocido. 3 historias de brujas, pero no como la de los cuentos. Quédate hasta el final y deja que el misterio te encuentre. Ecos de la medianoche. La mujer del frasco de vidrio. Nunca he sido de creer en esas cosas. De niña me decían que en el pueblo habían mujeres que hacían brujería, pero siempre pensé que era cosas de chismes y cosas que se inventa la gente, hasta que me tocó vivirlo de frente cuando mi hermano la conoció a ella. Ella era una mujer rara, pero era muy bonita, aunque tenía algo en sus ojos que incomodaba al mirarla. Siempre vestía de negro y su casa estaba a las afueras del pueblo en una vereda. La gente ya había corrido el chisme de que adentro de su casa tenía huesos de animales, pero claro, todo era sin confirmar, pues solo eran chismes. Su nombre era Luisa. Mi hermano la conocía desde el colegio, y en un encuentro que tuvieron comenzaron a hablar y a salir. No pasó mucho de lo que iniciaron una relación. Al principio todo iba bien y no notábamos nada raro. Él estaba contento y más animado. Pero luego todo comenzó a cambiar. Él me contaba que ella era muy celosa, que lo llamaba a cada minuto para saber dónde estaba y con quién estaba, que lo hostigaba demasiado, pues ella era una mujer muy tóxica y que él mejor ya había decidido dejar esa relación. Pero de repente todo comenzó a cambiar. Él dejó de comer, de dormir y se levantaba a medianoche hablando solo. Una noche lo escuché murmurar frente al espejo, como si también alguien le respondiera. Entonces le pregunté qué pasaba, y él solo me decía que estaba loca y que eran ideas mías, que me lo había imaginado. Desde entonces las cosas en la casa comenzaron a sentirse diferentes. Max, nuestro perro, lloraba frente a la puerta de su cuarto. Las cosas se movían solas y en las madrugadas olía como a cera quemada y a tierra húmeda. Una vecina que ya era un poco mayor me dijo que quería hablar conmigo. Ella me dijo que sabía que mi hermano estaba con Luisa y que cuando ellos comenzaron a salir, ella lo comenzó a notar diferente. Me dijo que en el pueblo ya habían muchos chismes malos de esa mujer y que ella pensaba que Luisa le había hecho un amarre. Esas cosas que hacen las mujeres con brujería para retener a los hombres. Ella me dijo que podía ver que ella lo había trabajado con líquido rojo, ustedes ya se imaginan de cuál, y que con tierra de cementerio. Yo me reí de lo que dijo, pues yo no creía en esas cosas, y menos de que Luisa hubiera hecho una cosa de esas, hasta que yo misma la miré. Esa misma noche, eran casi las 3 de la mañana. El silencio era muy profundo cuando escuché pasos afuera de la casa, un poco despacios y arrastrados, como si alguien caminara descalzo. Miré por la ventana de mi cuarto y ahí estaba ella. Luisa estaba parada frente al portón de nuestra casa, con un frasco en sus manos. Ella volteó a mirarme y sonrió de una manera que me heló la sangre. Ella no dijo ninguna palabra, no abría su boca para pronunciar algo. Pero yo, muy cerca de mí, escuché un susurro que me dijo: no te metas. Yo de una cerré la cortina y me fui corriendo a la cama asustada. A la mañana siguiente,
Mi hermano amaneció muy enfermo y con fiebre. Decía que soñaba mucho con Luisa y que solo pensaba en ella y quería ir a verla, a pesar de lo enfermo que estaba. En ese momento, con todo lo que pasaba y con lo que me había dicho la vecina, de verdad comencé a sospechar de que era cierto. Yo le conté a mi mamá y decidimos llevar a mi hermana donde un señor que curaba de esos males, un señor que podía mirar ese tipo de maleficios. Entonces fuimos con mi hermano. Estando allá, el señor tomó un huevo y comenzó a pasarlo por todo el cuerpo de mi hermano. El huevo de repente se partió cuando pasó por su cabeza y olía horrible. El hombre nos dijo que lo que él tenía no era enfermedad, que a él lo tenían amarrado, con tierra de muerto y saliva de difunto. Lo que nos dijo se escuchaba muy poco creíble, pero al ver a mi hermano tan mal, yo solo pensaba en hacer lo que fuera necesario por él. El Señor nos dio unas señales donde buscar el amarre que le habían hecho, que estaba en un regalo que ella le había dado. Y lo único que pensamos fue en un oso de peluche, pues los demás regalos solo habían sido cartas y chocolates. Entonces llegamos a casa y comenzamos a buscar por todo el lado ese peluche. Cuando lo encontramos, lo comenzamos a romper. Y sí, allí había un pequeño frasco de vidrio. Lo destapamos y estaba lleno como de un líquido oscuro y de burbujas. Y había una foto de mi hermano y un listón rojo con el nombre de Luisa escrito, con algo que parecía líquido rojo seco. También había una vela medio derretida y 3 clavos oxidados. Y claro, todo olía horrible. Al descubrir esto fue muy duro para nosotros. Yo me asusté demasiado. Nunca había creído en ese tipo de cosas, y menos de que le hubiera tocado vivirla a mi hermano. Llevamos ese frasco con todo lo que tenía por dentro al Señor. Él lo rompió frente a una cruz e hizo como un tipo de liberación y unos rezos. Esa noche mi hermano durmió tranquilo por primera vez en muchos meses. Luego de esto, él por fin pudo terminar con esa relación y perdieron el contacto. Pero desde entonces, algo cambió en mí. A veces cierro los ojos, escucho pasos afuera de mi habitación y solo pienso en esa mujer y en su sonrisa escalofriante. Y más de una vez, justo a las 3 de la mañana, he visto una sombra parada al portón, inmóvil, como esperando algo. De esto ya pasaron 2 años. Y mi hermano recién está comenzando a salir con otra chica, pues todo fue muy traumático para nosotros y solo esperamos nunca más volvernos a topar con una bruja así. La bruja del techo. Yo era niño cuando escuché por primera vez el ruido en el techo. Vivíamos en una casa vieja de madera, en una vereda. Mi abuela siempre nos decía: si escuchan pasos en el techo, no miren para arriba. Y si huele a carne quemada, comiencen a rezar. Yo de niño fui muy curioso y cuando comenzaba a escuchar esos ruidos en el techo, siempre me asomaba a ver hacia arriba a ver si miraba algo, pero nunca miraba nada. Hasta que una noche todo fue diferente. Mi mamá acababa de tener a mi hermanita. Ella era una bebé de apenas unos días de nacida. Esa noche el techo crujía de una forma extraña, como si alguien estuviera caminando encima. Nuestro perro comenzó a gruñir sin razón mirando hacia el techo. Mi abuela se levantó en silencio, se puso una manta encima y comenzó a rezar en voz baja. Es ella, nos dijo. La bruja huele a la bebé. Yo no entendía a lo que ella se refería, pero comencé a sentir mucho miedo. De pronto, algo raspó las tejas
Era como un sonido de unas uñas largas arañando la teja, y después un golpe en seco. Mi mamá se asomó por la ventana y pegó un grito. Encima del techo había una sombra enorme, encorvada y con una bata vieja. Se arrastraba rápido de un lado al otro, como buscando algo. Mi abuela agarró un puñado de sal y lo lanzó hacia el techo, y gritó una oración que yo nunca la había escuchado. Justo en ese momento se escuchó un chillido horrible, como un grito muy agudo, y mi hermanita comenzó a llorar sin parar. Y luego de unos minutos, otra vez todo se iba quedando en silencio. En ese momento por fin pudimos pasar la noche, pero creo que yo fue el único que me dormí. Mi mamá y mi abuela pasaron toda esa noche en vela. A la mañana siguiente salimos y miramos que en las tejas había un rastro de líquido rojo seco, y en el patio entre las hojas encontramos algo que jamás me hubiera imaginado ver. Era una trenza de cabello, de color negro y cubierta de canas. Mi abuela la recogió con un palo y la metió en una bolsa y dijo: cuando una bruja pierde el cabello, también pierde el poder, pero ella vuelve a buscarlo. Y sí, volvió. Durante 3 noches seguidas, la sombra regresó, y ya no solo caminaba sobre el techo, ahora también golpeaban las ventanas como si buscaran entrar. Mi familia optó por hacer bautizar a mi hermanita lo más pronto posible. Y sí, fue efectivo. Las noches ya eran mucho más tranquilas y no se volvieron a escuchar esos ruidos. Y no se volvió a sentir esa presencia nunca más en mi casa. La envidia de Clara. Nunca creí que la envidia pudiera llegar tan lejos. En mi barrio, todos se conocían y todos hablaban entre sí. Yo llevaba años intentando levantar mi pequeño negocio de costura, y cuando por fin comencé a tener clientas y pedidos grandes, fue cuando comenzaron los problemas. Todo comenzó con Clara. Clara era mi vecina. Ella siempre fue amable y, bueno, al menos eso era lo que yo creía. Venía a mi casa a charlar, a tomar café y a preguntarme cómo me iba. Pero con el tiempo comencé a notar que sus preguntas eran más extrañas de lo normal. Preguntaba cuánto ganaba, a quién le vendía, dónde compraba, cuáles eran mis ganancias. Y cada vez que me iba bien, ella siempre tenía ese gesto en la cara, esa sonrisa tensa como forzada, como si algo por dentro le molestara. Un día, una clienta me contó algo raro. Fui donde Clara y me dijo que no hiciera coser nada contigo, que tus vestidos eran de mala calidad y eras muy incumplida. Yo me reí, pensando que era una broma, pues con Clara éramos amigas. Pero a la semana, 3 pedidos me cancelaron y varias clientas dejaron de contestar mis mensajes. A los pocos días comencé a sentirme un poco rara. Las noches eran pesadas, el aire en mi cuarto se sentía denso, como si alguien estuviera observándome. Mis tijeras se caían solas de la mesa, los hilos se enredaban sin razón, y cada mañana encontraba el espejo de mi taller empañado. Una noche, mientras cosía, escuché un golpe en seco en la ventana. Al mirar, vi algo colgado en el marco de la ventana, una bolsita pequeña de tela negra. Yo la bajé normal pensando que de pronto era alguna broma de un niño, pero cuando la abrí, yo me quedé helada. Adentro había un pedazo de cinta roja, con un mechón de cabello muy parecido al mío, pues yo era rubia, y había una aguja oxidada atravesando un papel con mi nombre.
Llamé a mi tía y le conté lo que había encontrado. Ella me dijo: no lo abras más, ni lo toques. Eso no es un juego, es algo muy malo. Esa noche yo no pude dormir. De verdad me daba mucho miedo pensar en lo que había en esa bolsa y recordando todo lo que había estado pasando en esos días. Ya miré que no solo era casualidad. Con ayuda de mi tío, fuimos donde un señor que conocía sobre esas cosas. Él revisó la bolsa y solo murmuraba algo y enterró la bolsa con sal y carbón en una matera. Me dijo: esto no lo hicieron por amor, sino por envidia. Yo de una imaginé a Clara, con todo lo que me habían dicho las vecinas y la actitud rara de ella. Ya me imaginaba de quién se trataba. Él me dijo que ya no me preocupara, que por fin iba a poder descansar. Entonces yo le pregunté: ¿y qué pasa si ella lo vuelve a intentar? Él me dijo: no, ya no podrá. Todas estas cosas malas tienen un costo que pagar, y en muchas ocasiones hasta las mismas intenciones que ellos están pidiendo en esto se les devuelve. A mí me da mucho miedo pensar en ese tipo de cosas, y todo quedó hasta allí. Esa noche dormí tranquila por primera vez en muchas semanas, y aunque desde entonces yo no volví a ver a Clara, a veces cuando estoy cosiendo, el hilo se tensa solo y siento que alguien me observa de la ventana. Quizás solo son supersticiones mías por todo lo que pasó. O espero que así sea, que solo sea eso. Hasta aquí llegan estas historias. Ahora dime, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que esto es de verdad y este tipo de brujas o brujería exista? Muchas personas son incrédulas y es aceptable, pues no a todos nos ha tocado vivir una experiencia de estas, afortunadamente. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana para que te llegue notificación la próxima vez que suba un video y me acompañes en el próximo misterio de Ecos de la medianoche.